Hemos visto anteriormente cómo la caída del Imperio Romano en el oeste, en el año 476, resulta en un vacío del poder político. Y este vacío va a ser una causa del aumento del poder del Papa en Roma y las regiones cerca que les doy Italia, y su influencia no solo en el campo de asuntos eclesiásticos de la iglesia, sino también en la vida secular. El vacío él ocupa para asumir poderes seculares además de religiosas. Termina más o menos en el año 800 con Carlomagno, que consolida el imperio de nuevo, el imperio romano nuevo, que lo llaman el Sacro Imperio Romano, basado en Alemania, en las áreas germánicas. Y este pone en sus manos, en manos del emperador, todo el poder político e incluso el poder sobre el Papa, el poder religioso. Entonces tenemos lo que es el Césaropapismo. Como después del colapso del Imperio Romano en 476 hay un tipo de vacío, y en ese vacío va aumentando el poder del papado sobre la Iglesia de Roma, sobre los territorios de Italia. Pero este va disminuyendo en la medida que va consolidando el imperio de los francos, lo que llama el Sacro Imperio Romano. Y Carlomagno es el punto clave en 800 de esta consolidación del poder, en lo cual el papado ya tiene muy poca influencia, tanto políticamente como en el manejo propiamente de la iglesia. No estamos haciendo un curso de historia. Todo lo que vamos a ver hoy en este video tiene que desarrollarse con mucho más detalles en un curso de historia. Nuestro interés es en ver el desarrollo de la autoridad en la iglesia después de la gran cisma, cómo la iglesia va a aumentar su control y su poder en la parte oeste y cómo va a andar por caminos independientes de la iglesia de este. Nuestro enfoque es sobre este desarrollo del poder del papado en la iglesia oeste, la iglesia de Roma. Se puede decir que el punto más bajo de la autoridad del Papa en la iglesia es el tiempo de Carlomagno, en lo cual el emperador ejerce control sobre la iglesia. En esta pintura famosa vemos el Papa León III coronando Carlomagno, que él hizo como un gesto para subrayar la independencia de la iglesia del emperador. Pero de hecho, en aquel entonces el emperador era quien decidía las cosas sobre la iglesia. Por lo cual podemos decir que Carlomagno representa el control prácticamente de la iglesia por parte del rey, de parte del emperador, de parte del Estado. Este es el concepto de Césaropapismo. Es la teoría que los reyes tienen un derecho divino, que son descendientes de un poder divino, y eso les daba poder absoluto sobre la religión y el gobierno secular a la misma vez. Ese poder de un líder secular, el emperador en este caso, que se impone incluso en cuestiones religiosas, sobre el que pudiera aspirar a tener o compartir esta subordinación de la iglesia al Estado. Y este va creciendo a partir de Carlomagno. Y llega a su expresión máxima con el emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano, que insiste que el Papa obedezca a sus órdenes en cuestiones netamente de la iglesia. Ahora vamos a ver tres cosas brevemente. Uno es
la reforma de Gregorio VII, que va a retomar el control de la Iglesia y enfatizar su poder sobre el poder secular. Segundo, el Concilio Letrán, que es representativo del control del Papa sobre la Iglesia, los asuntos de la Iglesia, los asuntos religiosos, ¿no? Y tercero, Bonifacio VIII, que es la culminación del poder papado en un documento, pero el efectivo fin de este poder sobre los reyes, sobre el poder secular. Entonces el emperador Enrique III va a ejercer mucho control sobre el Papa en el tiempo de Gregorio VI y sus sucesores, hasta que llegamos a Gregorio VII y el hijo de Enrique III, Enrique IV. Dentro de poco va a ser un cambio totalmente en esta relación del Estado y la Iglesia, porque va a entrar en el papado Gregorio VII, un gran reformador, y a morir Enrique III entre su hijo Enrique IV. Va a cambiar significativamente con el Papa Gregorio VII. Es elegido Papa desde un monasterio donde fue un reformador y es uno de los grandes reformadores de la Iglesia. Él enfocaba sobre 3 temas principales en su reforma. Uno era sobre la simonía, es decir, la venta de los oficios eclesiásticos, en lo cual él logró prohibirlo y eliminarlo, unos puntos de mucho abuso en la Iglesia. Segundo, él insistió en la fidelidad al celibato por los sacerdotes, un tema que fue muy descuidado en aquel entonces y con su insistencia ya llegó a ser la costumbre en toda la Iglesia occidental. Y finalmente la cuestión de investidura. La investidura era el tema de quién tenía autoridad sobre el obispo, quién elige el obispo y tiene autoridad sobre el obispo. Como los obispos eran también príncipes porque controlaban territorios, el rey en el cual el príncipe vivía insistía que tenía la autoridad sobre escoger y tenía autoridad sobre el obispo. Entonces el rey insistía, el emperador en ese entonces insistía en el derecho de investidurar los obispos, es decir, entregarlos su símbolo, sus oficios y prácticamente controlarlo. A esto luchaba Gregorio VII para separar el poder del Estado sobre la Iglesia a través del control de los obispos. Hay una fuerte lucha entre Gregorio y el emperador Enrique IV sobre el poder de la Iglesia, el poder del rey sobre la Iglesia. Enrique va a insistir que como emperador él tiene poder de investidura de todos los obispos y él tiene poder sobre incluso el obispo de Roma. Gregorio va a insistir que la autoridad sobre los obispos es una autoridad que pertenece a él. Aquí viene el conflicto, ¿quién va a ganar? Enrique trata de organizar una rebelión para sacar Gregorio del papado. En respuesta, Gregorio va a emitir un decreto de excomulgar a Enrique. Los príncipes que sirven bajo Enrique toman esta oportunidad y este argumento que es excomulgado de decir que ya no pertenece a él su obediencia. Y Enrique se da cuenta que está a punto de perder control de su imperio. Por eso él va a buscar al Papa para pedirle disculpas. Hay una famosa pintura de Enrique en la ciudad de Canosa, donde el Papa estaba visitando, donde él fue para pedir disculpas.
y el Papa Gregorio le deja esperar afuera en la nieve 1 o 2 días para hacer penitencia. Luego ingresó y el emperador del Sacro Imperio Romano acepta la autoridad del Papa Gregorio VII. Y este representa el punto encima de todo del poder del papado, no solo sobre la iglesia, sino también sobre los reyes. En un documento que va a emitir el Papa, Dictatus Papae, en 1075, él incluso hace este argumento, que el Papa tiene poder no solo sobre la iglesia, sino también sobre los reyes seculares, los reyes y gobiernos. Entonces, la posición de este documento de Gregorio VII es el opuesto del cesaropapismo. En vez del control de la iglesia en manos del emperador, ahora apunta en su forma más extrema lo que llama teocracia o papo-cesarismo, que significa que el control del Estado está en manos de las autoridades religiosas. Es cuando cuestiones estatales, cuestiones seculares son determinadas o está en resonancia casi total con los principios y autoridades religiosas. 200 años después de Gregorio VII, tenemos el punto culmine de este argumento del papo-cesarismo. El Papa Bonifacio VIII y su conflicto con el rey de Francia, Felipe IV. Felipe quería acoger algunas de las riquezas y ingresos de la iglesia para financiar su corte y su ejército, y a esto la iglesia en Francia se oponía. Y el Papa Bonifacio VIII emitió una condenación contra Felipe, y en lo cual en su documento Unum Sanctum subraya el poder del pontífice, el Papa, sobre los gobiernos de los reyes. El documento dice lo siguiente: nosotros declaramos, decimos, afirmamos y anunciamos que es absolutamente necesario por la salvación que cada criatura humana sea un sumiso al pontífice romano. Aquí no hay más clara declaración de la autoridad del Papa sobre toda estructura civil y eclesiástica. Pero se puede decir que Felipe va a tener la última palabra, porque él va a tomar Bonifacio como preso y maltratarlo, y pocos meses después Bonifacio va a morir. Entonces, si Carlomagno en 800 representa el punto de poder del rey sobre la iglesia, Unum Sanctum es la declaración más clara del opuesto, de la iglesia encima del Estado, en 1302. Entonces podemos ver que el poder papal en el campo civil y también en campo de control de la misma iglesia está a su punto más bajo en el reino de Carlomagno y lleva a su punto más alto con Unum Sanctum. Pero como Bonifacio muere poco después y Felipe toma control sobre su sucesor, Unum Sanctum tiene muy poca influencia y rápidamente el poder del papado cae de nuevo al mismo nivel que en el tiempo de Carlomagno, es decir, la iglesia controlada de nuevo por el rey. Después de la muerte de Bonifacio VIII, entramos en lo que es el periodo de la
el papado en la ciudad de Avignon, en Francia. Algo que muchos llaman el segundo cautiverio de Babilonia. El Papa ya no reside en Roma y de 1309 hasta 1377 hay 8 papas que van a reinar desde Avignon, pero siempre bajo el control del rey de Francia. Luego, a volver a Roma, el papado no termina las dificultades. Los reyes tratan de control el papado y hay lo que llaman la cisma occidental, en lo cual durante un periodo de muchos años, 40 años, hay 1, 2 y a veces 3 papas, impuestos por diferentes reyes y diferentes factores y grupos que querían controlar el papado. Este representa uno de los puntos más bajos en la historia de la Iglesia. Para corregir esto, los reyes se ponen de acuerdo de llamar un concilio, el concilio de Constanza, que dura casi 4 años y que tiene la intención de poner un solo papa en Roma, pero controlarlo con lo que llama el conciliarismo. Es decir, cada 10 años el papa tenía que llamar un concilio y el concilio podía corregir las cosas que podía decidir el papa. Entonces, con conciliarismo tenemos el punto más bajo en cual el papa no tiene control sobre la iglesia. Hace tiempo atrás, por Avignon había perdido poder político. Entonces estamos al punto más bajo del poder espiritual o terrestrial del Papa en Roma.